Y así es como vamos. Bueno, Pero siguiendo con él, tenemos un especial por Mauro. Sus 5 minutos de fama va a tener de hablar especialmente de algo. Para que no crean que yo soy como el que viene a es aburrirlo. una sección que no de la verdad lo suelo aburrir, pero no es mi culpa que nadie más tenga como cosas que quiera decir. 100% real. Es una sección que existe, pero que no... Que nadie más la aprovecha, entonces, como, bueno, si se llegan a aburrir de mi voz, me dicen y me callo nomás. No, pero te escuchamos poco, así que vamos. ¿Con lo que tienes preparado? Eso, vamos con el video ese... Para que se entienda. 05. Es para tenerlo de fondo, ya no hay nada tan interesante en el video. Pero este 16 se cumplió el 5º aniversario. Aquí vamos a entrar a una nota más trágica. El 5º aniversario de la tragedia del ferry Sewol. Para nuestros auditores que no saben, el ferry Sewol era un ferry que transportaba carga y pasajeros desde... ¿cómo se llama el puerto donde está el aeropuerto? Incheon. Sí, desde Incheon hacia la isla de Jeju, la hermosa isla de Jeju, donde se han filmado muchos dramas muy bonitos. Una isla coreana, obviamente, donde muchos actores tienen sus casas de descanso, qué sé yo. Es como bien retirado, entonces las formas de llegar son obviamente en avión y en ferry. ¿Ya? En este ferry, lamentablemente, iba un curso completo o más de un curso de estudiantes, ¿ya? Cabros chicos, que son los que difuntos estamos viendo en las imágenes, ¿ya? Esa es una grabación de una pancarta que tiene a todos y cada uno de los más de 300 niños que murieron, ¿ya? La historia se hizo trágica por los niños. Sí, obvio, o sea, siempre va a ser trágico que se hunda un barco, pero si el barco hubiese tenido puros autos, yo creo que nadie se hubiese molestado. Pero el problema es que iba justamente a un curso de adolescentes. Y ahí les vemos las caras muy jóvenes, todavía que se perdieron en este accidente. Voy a decir accidente con muchas comillas porque la columna apunta un poco a eso, ¿ya? A 5 años del accidente se lograron determinar responsabilidades importantes, ¿ya? En este accidente por volcamiento, el barco se dio vuelta, el ferry se dio vuelta. Se dio vuelta porque tenía sobrepeso, porque a los varios autos que iban dentro, iban autos y camiones dentro del ferry. Claro, pues si son ferry, ¿no? Como los que hay para ir a Chiloé, etcétera, donde el tema tú entras con el auto del ferry. Estaba con sobrecarga y en una maniobra no tan hábil de piloto, no sé, un piloto los que manejan los barcos, pero tampoco era el capitán, era el que estaba en la rueda, pero el capitán era el que le daba las instrucciones, ¿ya? Pero bueno, el que estaba conduciendo el ferry hace una maniobra y termina por la inclinación progresiva y muy lenta de este ferry, que en horas se termina como volcando, ¿ya? ¿Por qué el caso se hizo tan famoso? Bueno, uno, porque hubo un muy mal manejo de la prensa, en donde se aseguró que estaba todo el mundo con vida, que no había pasado nada, cuando en verdad nadie sabía nada, porque había problemas de comunicación, porque nadie se quería ser responsable de lo que estaba pasando, y básicamente a los padres de los chicos se les dijo que estaba todo bien y que estaba funcionando el rescate, cuando en verdad ni siquiera se molestaron en revisar las cabinas, cuando... ¿Negligencia, por así decirlo? Sí, no, hubo una clara negligencia, al punto de que el capitán arrancó primero y nos dio sin dar la instrucción de sálvese quien pueda, o sea, dio la instrucción por protocolo que es no se muevan porque los movimientos de los pasajeros dentro pueden terminar inclinando el barco aún más, eso es verdad, pero el tipo les dijo no se muevan y no dio nunca más una instrucción y fue lo único que chao, los vimos. Entonces no, sobrevivió más gente, pero ¿sobrevivieron más niños? No, o muy pocos. Creo que casi muy nada. pocos, ¿ya? Sobrevivieron muy pocos y básicamente los encontraron a la mayoría todos juntos en un cuarto donde como que se agruparon porque dijeron entre varios nos salvamos. Existen grabaciones de las llamadas telefónicas, por ejemplo, que ellos le daban a sus padres cuando esto estaba recién empezando,
es todo muy muy crudo, obviamente por eso estamos mostrando simplemente sus caras y nombres en coreano para los que sepan leerlos nomás. Y no estamos mostrando las escenas de las grabaciones que hay dentro, por ejemplo, de cómo se llena el barco con agua, de los rescates. Esto también es un punto que yo quería tocar. Los rescates tuvieron de los cuerpos ya, cuerpos, sino no personas con vida, de los cadáveres, tuvieron que ser realizados por divers, buceadores, por buzos privados. Por buzos privados. Porque el servicio como de costero no tenía ni el equipamiento en condiciones, ¿cachai? Como que sus radios, por ejemplo, morían a los 2 minutos, los tanques no estaban en condiciones de ser usados, etcétera, etcétera. Se evidenció una negligencia tremenda en términos de la mantención que el Estado tenía que hacer como de los equipos de rescate, ¿ya? Más allá de que hayan estado capacitados o no para hacerlo, que es algo que también se puede discutir. No tenían implementación. No tenían los implementos para hacerlo, entonces ponían en riesgo en verdad su propia vida por tratar de, más de lo que ya lo suele hacer alguien que bucea, hacerlo no en condiciones, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay como un gusto amargo en la justicia que se logra, porque la responsabilidad mayor que se logra es justamente la responsabilidad de la presidenta. En ese tiempo. Ya. Pero la presidenta, que era Park, creo, en ese tiempo. Park. A ella se la responsabiliza no por se la destituye no por el ferry. O sea, el ferry fue un detalle dentro de su proceso de... Claro, recuerda que eso fue todo un escándalo, corrupción, enorme, con una secta culto que sacaba plata a las grandes corporaciones de Corea. Claro, y estaba todo coludido para obtener esos fondos, usando contactos del gobierno. Claro. Y ella y la persona que hacía los contactos tenía un alto cargo, entonces imagínate. Una corrupción fuerte. Claro, una corrupción fuerte, y ella, claro, sale por dictamen de la Corte Suprema, que en un voto 8-0 en el fondo le dicen esto no da para más, váyase, y la condenan incluso a 25 años de cárcel. Sí. Ahora, esos cargos no incluyen muy minoritariamente el tema del ferry, ¿ya? Y en ese sentido, si bien obviamente los padres de estos jóvenes... Pero se supone que para que se incluyeran tenía que haber habido una demanda del Estado, contra el Estado de parte de las víctimas. Sí, y justamente eso... justificando el hecho de que, oye, perdimos a nuestro hijo porque justamente los cuerpos de rescate no tenían implementos porque justamente nunca se les dio recursos. Claro, y en el fondo las responsabilidades se persiguen, pero no alcanzan. No alcanzan, ¿por qué? Porque el hilo... ya no se cortó por lo más fino, pero sí se cortó entre medio. Y al que responsabilizaron por las muertes fue al capitán, que logró escapar de la cadena perpetua, porque en Corea todavía tienen, de la sentencia de muerte, porque en Corea todavía tienen como un estatuto por el cual pueden matar gente, que es algo que también ocurre en Estados Unidos. Se salvó como de la pena de muerte y de la perpetua no aceptando, o sea, no le queda otra, pero recibiendo una condena como de 35 años. Que para una persona que ya es como vieja, eso es una cadena perpetua. Es para que muera. Es para que muera en la cárcel, ¿ya? Sí. Y porque yo siento que es importante tener estas columnas como un poco más sobrias y quizás no tan alegres como los videos de TXT, porque el K-pop a nosotros como que nos muestra siempre la cara más alegre y la cara como también más falsa de los coreanos en general. Claro, nos muestran lo que el marketing muestra de Corea y no lo que realmente pasa en Corea. Exacto, y es mucho de lo que se queja de cómo Corea tiene un montón de problemas. O sea, igual que cualquier otro país. Claro, que de repente decimos como que Corea hoy un país modelo, que incluso se insinuó muchas veces cuando como modelo en el sentido de, por ejemplo, de videoreportaje, cuando decían como Corea era exactamente igual o peor que Chile, por ejemplo, en los años 80. Y mira dónde está. Y era igual o peor que Chile en los años 80, en esa época. Esas fueron decisiones económicas, pero también es importante reconocer que la historia de Corea, igual que la de Chile, está marcada como tragedia. No solo tragedia. Y claro, como hay montones de tragedias, como a nivel político, a nivel hay una serie de carencias y problemas. Sí, o sea, yo de hecho, hay cosas que siempre me han gustado en los dramas, que es cuando te entregan un elemento más de la cultura coreana que no la tenéis siempre. Yo me acuerdo no me acuerdo en verdad cuál de los tres, Reply,
pero en uno... El primero. No es el primero, no. Sobre no, de lo que estoy hablando el golpe en lo que es la época militar de Corea. No me acuerdo si es en el segundo o en el tercero. Es el tercero. En el tercero hay un personaje que es como la hermana Matea, ¿cachai? La que está como estudiando para tratar de entrar a derecho o alguna de estas carreras. Y va a la huelga, va a la protesta y en el fondo y se ven como la persecución por parte de la fuerza del Estado. Claro, de cómo esa transición a la democracia que existe hoy en día, cómo fue muy similar también, con mucha protesta, muy similar. De hecho es muy interesante porque también la historia de Corea tiene mucho en común con la historia misma de Chile, con cómo dio el salto a la democracia y hasta el día de hoy tiene símiles que y recordemos que obvio que Corea del Sur y Chile tienen como casi todos los países tienen el espaldarazo en el fondo de Estados Unidos. Y recordemos que en el fondo Corea está como está porque recibió como no solo ayuda económica, ayuda militar, resguardo internacional. El prestigio no se lo ganó solo en el fondo. Es como una América de Asia. Sí. Oye, qué buen. Y Chile siempre se ha vanagloriado de ser como los jaguares de América Latina, de ser como, esto no es ninguna gracia, pero ser el patio chico de Estados Unidos. Y en ese sentido siento que cuando hay como pequeños guiños a esas cosas que el K-pop nos oculta, porque solo vemos a niños y niñas muy maquillados que tienen unas vidas casi que perfectas hasta donde se puede ver. Hasta que se me suicida alguien y nos acordamos que, oye, viejo, lo están explotando, y a la semana siguiente ya estamos de nuevo con el ranking, ¿cachai? Entonces, ¿por qué encuentro que es muy importante recordar esta tragedia? No solo porque murió mucha gente, sino porque nos hace recordar que Corea es un país como cualquier otro, que cosas truchas pasan en todas partes y que los que pagan porque los que pagan el pato al final son los que tienen muchos problemas como los que tenemos acá. Y también hay una cosa que se ve muy evidente también y que lo muestran, quizás no lo muestran por una cuestión de imagen, no lo muestran, pero también en la cuestión, el clasismo siempre tocan el clasismo, porque ya en Corea la cuestión del clasismo es muy fuerte, tanto como acá, y existe la misma tanto o más igualdad como existe acá en Chile. Entonces eso se ve muy latente también en los dramas de hecho, yo hice como, dame un segundo, porque como también, al igual como acá nosotros hablamos de las 7 familias que tienen todo, allá en Corea también hay 7 familias que son las cabeceras de los chaebols que tienen todo. Hace un par de semanas, o si no fue la semana pasada, no me acuerdo, pero mi columna anterior o casi anterior fue sobre el suicidio. Y yo estudié para esa columna, al final no sé los datos, pero lo que estuve estudiando harto fue como papers estadísticos. Y una estadística que a mí me dio como mucha pena, no fue justamente la que hablé ese día, que fue el suicidio adolescente, sino el suicidio de la tercera edad. Porque en Corea la tasa de suicidios es tan alta porque los viejitos de provincia se matan para no ser una carga respecto de sus hijos y nietos que están tratando como de irse para la ciudad, de triunfar, ¿cachai? De salir adelante. Porque como no hay tanta cobertura, hay más cobertura acá en Chile, sí, pero no hay tanta cobertura social para la gente de tercera edad, y se empiezan a convertir, como en todos los países en verdad, en una verdadera carga para su familia. Y ellos lo sienten así, como los coreanos tienen un sentido de responsabilidad más o menos importante, cosa que no puedo decir mucho de los chilenos, terminan matándose por lo mismo, no porque ellos no puedan llevar una vida digna, sino porque se están convirtiendo en la piedra de tope. Se sienten mal por la gente que los tiene que cuidar. Exacto. Aparte, en Corea sabemos que el estilo de vida es muy caro, y normalmente las personas que van a ciudad, todo es como que son empezar a vivir en azoteas, por así decirlo, porque fuera de drama, fuera de videoclips, todo, sabemos que el estilo de vida de Corea es muy alto en costo, y la mayoría de la gente puede tener un celular último modelo, pero viven en azoteas. Y las personas más ancianas es como que se sienten a cargo, y para no hacerlo como que se apartan, y la misma soledad hace que ellos se suiciden. Justo estaba comentando, para terminar ya esta parte, de que cuando pasó este accidente del ferry, todos los programas de televisión como que dejaron hace como 2 semanas
todas sus transmisiones, dramas, programas, y fue como un especial de luto en Corea. Incluso hubo suspensiones de conciertos, de emisiones en vivo de grupos, incluso se hizo donaciones en conciertos del extranjero de coreanos que se iban para apoyar esta búsqueda de que cayó fuerte en Corea por el hecho de que, más allá de, como decía Mauro, de ser un accidente marítimo, era como que los niños se quedaron atrapados ahí sin poder salir y el Estado como que no hizo de gran ayuda. Así que para que no idealicemos a Corea, todos los países en su momento tienen sus problemas, altas y bajas corrupciones, como en todo. Digo, que... Porque ¿qué pasa? Que es lo que uno ve siempre, como cuando uno sigue a los blogueros en YouTube y qué sé yo, que viajan por primera vez a Corea y se topan con una realidad muy distinta. No tenéis toque de drama, tenéis coreanos que te discriminan en la calle, que se les vaya a preguntar algo y te den la cara latino, te van a ignorar. En el mejor de los casos, si es que no te van a humillar derechamente. No satanicemos tampoco, porque de ahí nadie va a querer ir a Corea. No, pero sí, es verdad, pasa. Es verdad, o sea, o acá uno le anda como dando la mano a cualquier... No. ¿Cachai? O sea, hay de todo. O sea, yo no tengo problema y yo creo que si me pide... Culturalmente todavía tiene muchos resabios de tiempos antiguos. Es que por eso es muy, la historia de Corea todavía es muy similar a la nuestra, en el que todavía nosotros arrastramos cosas de la dictadura, entre el conservadorismo, la represión, y Corea todavía arrastra eso, que también vivía en los años 70, 80, cuando tenía estas oligarquías con gobiernos autoritarios. El padre de la presidenta destituida fue golpista, los dos fueron parte del Partido Conservador coreano, y en ese sentido como que encarnan la cara que por lo menos yo no quiero ver, ¿cachai?, en ningún gobierno, por el tipo de decisiones que toman, por los valores que están dispuestos a sacrificar para lograr sus objetivos. Y esto se vio en este caso. En este caso se trató de cubrir el desastre antes de que quedara la embarrada, en el fondo, como en términos mediáticos, ¿sí? Onda, falsos reportajes de información que no era nomás, ¿cachai? Manipulación de la prensa como en todas partes, ¿no? En todas partes, claro. Sí, y en todo. Bueno. En fin. Oye, yo agradezco esto, o sea, como que yo por lo menos no tenía conocimiento, y siento que parte del programa se desligue un poco de todo lo feliz de Corea y sea informar también de ello. Así que, gracias, Mauro.